Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de este programa de Acuarela Latinoamericana? Reaparece nuestro querido amigo Jaime Barrios Carrillo, columnista y escritor guatemalteco, residente en Suecia, quien nos contará un poco, de acuerdo al artículo que voy a leer acá, y nos aclarará la situación en Guatemala. Hola, Jaime. Oscar, ¿cómo estás? Gracias por invitarme nuevamente. Estoy muy contento de estar de vuelta aquí. Nosotros también. Te voy a leer un párrafo pequeño, corto, un titular de acá del diario El País. Dice: las investigaciones penales ensombrecen la campaña de la segunda vuelta en Guatemala. La Fiscalía General amplía sus pesquisas a voluntarios de las mesas de votación. Los analistas ven interés por anular el proceso. Los preparativos para la elección que definirá la presidencia de Guatemala se abren paso ante una serie de indagaciones a cargo de la Fiscalía General, que investiga los resultados que sitúan en la segunda vuelta al sociólogo progresista Bernardo Arévalo y a la ex primera dama Sandra Torres, y ha transitado desde la socialdemocracia hasta el conservadurismo. La ofensiva que desde la justicia penal y a las puertas de la votación del 20 de agosto trató de cancelar al movimiento Semilla, el partido de Arévalo, puede tener un nuevo propósito: anular todo el proceso electoral, según sostienen varios expertos y denuncian dirigentes del partido bajo asedio. No vamos a seguir leyendo acá. Jaime, tú nos podrías aclarar, porque normalmente la guerra de Ucrania y otras cosas apagan un poco lo que son estas noticias muy importantes que es a nuestros países latinoamericanos y del Caribe, en este caso Guatemala. Creo que tú tienes la validez de contarnos, y por tu, digamos, tu conocimiento que tienes con respecto a tu país, a tu propio país. Gracias, Oscar. Sí, bueno, comenzar por comentar muy brevemente este artículo del País que señala y recalca una situación dramática, diría yo, que se está viviendo en Guatemala de acoso al proceso electoral por parte del mismo Estado. Eh, Apenas ayer hubo una reunión de suma importancia de la Organización de Estados Americanos, convocada precisamente para analizar el caso de Guatemala y la situación de los riesgos y peligros de la democracia. Anteriormente había estado visitando el país una comisión investigadora sobre la situación encabezada por el secretario general de la OEA, Almagro, el uruguayo Almagro. Y él iba a presentar, o presentó de hecho, su informe en esta reunión que hubo ayer. Había cierto escepticismo, y en algunos círculos más escepticismo, en cuanto al informe de Almagro, por los perfiles realmente muy dudosos que ha tenido Almagro en la Secretaría General de la OEA, de alguna manera apoyando indirectamente golpes en Bolivia, por ejemplo. Y en la misma Guatemala, Almagro estuvo hace unos años invitado por el presidente de la República, el actual presidente, y cuando estaba todavía el gobierno Trump, para más o menos darle un espaldarazo cuando había habido en Guatemala un fuerte rechazo de la población al presidente, con graves acusaciones de corrupción, y que había llevado también a represión de manifestantes, y era una situación muy grave lo que estaba pasando en Guatemala. Y realmente Almagro llegó y en su investigación, por ejemplo, en lugar de entrevistarse con las organizaciones realmente representativas de la sociedad civil, se entrevistó con organizaciones de la ultraderecha guatemalteca, lo que dejó a todo el mundo realmente pensando, ¿no? Sobre todo con la Fundación contra el Terrorismo de Guatemala, ¿no? Que es una organización que está cumpliendo un papel operativo en esta judicialización de la política que se está haciendo en Guatemala, porque esto que se está haciendo o se ha hecho ahorita contra el partido Semilla no es nada nuevo, se viene sucediendo en los últimos 2 años o 3 años de
persecución de opositores políticos y de periodistas, ¿no? Inventando casos, fabricando casos y llevándolos a la cárcel, ¿no? Como es el caso del periodista Rubén Zamora, José Rubén Zamora, que fue condenado a 6 años de cárcel. Él era el presidente del periódico, uno de los periódicos más importantes de Guatemala, con mayor circulación, y que llevó a la desaparición del mismo periódico, porque lo ahogaron económicamente y a su director lo condenaron, ¿no? Entonces, esto que ha estado sucediendo en Guatemala, ayer en esa reunión de la OEA, lo que sí se llegó fue que Almagro no pudo evitar de una manera enfática, ¿verdad? Porque estaba obligado por lo menos a decirlo, de que el presidente de Guatemala, Yamatei, le había asegurado que habría segunda vuelta, porque eso es lo que se estaba o se está temiendo, que con recursos legales elimine la segunda vuelta. Para esto es bueno recordar que el 25 de junio tuvieron lugar las elecciones generales de Guatemala para parlamento, alcaldes y el ejecutivo, presidente y vicepresidente. Y se eligieron entonces los diputados y los alcaldes, pero en el caso del presidente y el vicepresidente ninguno alcanzó la mayoría suficiente, y entonces los dos primeros, los más votados, los dos primeros pasaron a segunda ronda. Y uno de ellos, como tú lo leíste, es Bernardo Arévalo, y la otra es Sandra Torres. Y desde ese momento comenzó entonces un ataque judicial contra el partido de Semilla muy fuerte. Entonces, yo creo que para entender la situación, en pocas palabras, habría que marcar un antes y después del 25 de junio. Guatemala ha venido cayendo en los últimos años, y sobre todo con este gobierno, también con el anterior, en una situación de caída libre, ¿no? Donde las instituciones han sido copadas por las mafias, por lo que se llama un pacto de corruptos entre políticos, exmilitares, narco, mafias, crimen organizado, que ponen a sus jueces, ponen a sus funcionarios, y el Estado mismo, digamos, no solo se convierte, digamos, en un botín, sino que las mismas instituciones, y como lo indica el candidato Arévalo, se deterioran, dejan de ser funcionales y crean un daño enorme en el tejido institucional. Eso es lo que han hecho, y por supuesto en el proceso democrático. Entonces, lo que sucedió el 25 de junio es que, para sorpresa de este pacto de corruptos, ¿verdad? Donde forman parte también altos empresarios que financian a estas organizaciones como la Fundación contra el Terrorismo, que está como creyente adhesiva, se le llama, para acusar a gente, para llevarlos a los tribunales, con toda complicidad y la aquiescencia de la fiscal general Consuelo Porras, y con sus operadores, los fiscales, especialmente el fiscal Curuchiche, que es el perseguidor ahorita, ¿verdad? Que fabrican casos, y jueces como el juez Orellana, que condena a los casos y que condenó, por ejemplo, al periodista Rubén Zamora. En conclusión, entonces, este antes y después, el 25 de junio, ese país que venía cayendo en caída libre, como te decía, con todas las instituciones copadas, sin contrapesos democráticos, sino simplemente una forma de dictadura en la cual el poder se ejerce no solo de manera autoritaria, sino revestido de una falsa legalidad para perseguir a los posibles opositores, a los opositores y a los periodistas y a los medios, ¿verdad? Entonces, con el segundo lugar que alcanza Bernardo Arévalo y su partido Semilla, se hace un parteaguas en el cual sucede lo que no se pensaba que iba a suceder, ¿no? Que un representante del sector progresista de Guatemala por primera vez llegue a una final de una segunda ronda, y desde ese momento también se inicia un nuevo proceso de estigmatización, persecución y el interés incluso de cancelar al partido Semilla, como lo pretende el Ministerio Público en este momento. No lo han logrado por simplemente imposibles seguros constitucionales, por así decirlo, porque
porque hay leyes que no permiten la liquidación de un partido o cancelación de un partido mientras ese partido esté participando en un proceso electoral. Ya sería demasiado descarado, saben que no lo pueden hacer. Pero antes que comenzara la campaña, digamos, para la segunda vuelta lo hicieron, y la pregunta es si cometieron, yo pienso que sí, pero eso se verá después, un delito al tratar de cancelar un partido que está compitiendo ya en elecciones, ¿verdad? Entonces, estamos en una situación en que en Guatemala se vive una especie de avalancha popular, por así decirlo, lo que se puede percibir, ¿no? De apoyo, de simpatía al candidato Arévalo, y todas estas campañas negras que, si bien es cierto, pueden tener un impacto muy negativo para Semilla, que está puesto, digamos, ahí como el partido que come niños, que son ateos, que son globalistas, que están pro aborto, que quieren suprimir la propiedad privada. Bueno, todo esto, sin embargo, no ha logrado parar el entusiasmo creciente y el apoyo creciente que ha tenido Arévalo y que se demuestra en sus actos multitudinarios y en las redes sociales también, donde incluso las últimas encuestas que se han hecho lo sitúan como ganador. Entonces, ahí estamos en una situación también única para Guatemala, que ha sido gobernado por partidos corruptos de derecha y de extrema derecha en los últimos años. Y esto crearía una situación nueva geopolítica en Centroamérica, pues Guatemala es un país muy importante, porque es un país que tiene la mayor economía, la mayor población, tiene costas en el Atlántico, costas en el Pacífico, y es vecina de México, y es un país también que es un país de tráfico de drogas, ¿no? Para eso está utilizada, con la complacencia de los últimos gobiernos y también de las autoridades que están para velar las fronteras, el ejército concretamente, incluso las policías, ¿no? Que, si bien es cierto, en algunos momentos, hace unos años, ¿verdad?, se lograron algunos éxitos de localizar droga y todo eso, de todas maneras sigue imparable, ¿no? Al mismo tiempo que la pobreza es enorme. Creo que son 6 de 10 guatemaltecos son pobres, y de estos 6 hay una cantidad considerable que son extremadamente pobres, acorde a la definición del PNUD, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el ingreso per cápita, ¿no?, que es menor de $1, creo, por día, algo así. Eso lleva a las estadísticas de la vergüenza y del oprobio social, ¿no? Una pregunta, Sí. Jaime, disculpa que te interrumpa. Ahí, ya que tocaste un poco lo que es la pobreza, ¿cuál es la economía? ¿De qué se sustenta la economía? ¿Cuál es de cómo crece el país, de cómo se mantiene, digamos? Sí, mira, curiosamente Guatemala, a nivel de índices macroeconómicos, como se dice, ¿verdad? No es un país tan pobre. El problema no es ese, ¿no? El país tiene una producción muy importante de café, es uno de los países más importantes, y no solo por la cantidad, sino por la calidad. Es un país que tiene otros productos agroexportadores importantes a nivel, digamos, latinoamericano. Digamos, es productora de algodón, de caña de azúcar, de cardamomo y otros productos como las flores, por ejemplo, y aguacates y esto. Pero no solo son productos agroexportadores, también es un país que tiene una buena cantidad de maquilas, como dicen, armadoras, ¿no?, que se han ido a establecer a Guatemala. Es un país también que tiene cierto nivel de minería, y es un país que tiene, a pesar de todo, y ha tenido mucho turismo. ¿Quiénes son los dueños de esta producción, de todo esto? ¿De quiénes son los dueños? Bueno, esa es muy buena pregunta, porque ahí está el problema, ¿verdad? No solo el problema de que esta producción está concentrada en muy pocas manos, ¿verdad? O sea, muy pocos son muy ricos, sino que además de eso, la distribución es muy mala, ¿no? Entonces, siendo un país que en términos macroeconómicos, como te decía, tiene bastante, ¿verdad?,
tiene una población de 15, 16 millones de habitantes, eso es bastante, ¿no? Entonces, sin embargo, el problema no está tanto en la producción, sino en la distribución. La distribución convierte a Guatemala en uno de los países más desiguales del mundo. Y esto hay que ligarlo también a otro gran rubro de la economía guatemalteca, que es el rubro que llaman las remesas. Es el dinero que envían los guatemaltecos que están en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos, y que son muchos. La cifra es, no hay cifras exactas porque no hay una estadística, muchos están ilegales, pero se habla de por lo menos 1,5 millones, o tal vez 2, o tal vez más. Entonces, estos guatemaltecos han emigrado en situaciones bastante dramáticas que se han conocido un poco más, las famosas caravanas, los coyotes, que son los que trafican gente que cobran dinero, los muertos que ha habido, montones de muertos, ¿verdad? En situaciones muy dramáticas, en el desierto, otros asesinados por las maras y el narcotráfico. Entonces, son viajes muy peligrosos, pero sin embargo, los guatemaltecos siguen emigrando porque no encuentran una solución interna. Entonces, es un país que además de exportar café y exportar caña de azúcar, exporta gente, exporta pobres, ¿verdad? Y esto es mano de obra. Sí, mano de obra, que se convierte en mano de obra en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esta gente además, no hay que idealizar esto porque, sobre todo los que no tienen papeles, viven una vida muy precaria en los Estados Unidos. Es decir, no solo por el acoso de la migración, de las autoridades que pueden capturarlos y regresarlos, deportarlos, ¿no? Sino que ellos trabajan muchísimo para poderle enviar dinero a sus familias en muchos trabajos no calificados, mal pagados, pero que ellos absteniéndose al máximo del consumo, ¿no? Viviendo hacinados, muchos en un solo apartamento, por ejemplo, eso me lo contaba un amigo sociólogo que ha hecho cierta investigación. Pueden vivir muchos de estos migrantes en un apartamento pequeño que está a nombre de una persona y donde reina la ley del silencio, por un lado, y que son lugares de dormitorio, ¿no? Ahí duermen, nadie molesta a nadie, todos están en la misma situación, y estos envían dinero, ¿verdad? Hay otros, por supuesto, que envían dinero que ya tienen papeles, que tienen otra situación, pero existe esa dimensión también de pobreza, porque es también pobreza, a pesar de que ellos están ganando más y pueden enviar dinero, ¿no?, a su país. Y otra situación social que es también muy importante remarcar es que las familias se dividen. Es decir, los niños tal vez ya no ven a un padre o a una madre, ¿verdad?, porque están en los Estados Unidos y muchos de estos sin papeles no pueden salir porque entonces se arriesgan a no regresar, pero ellos están sacrificando para que sus hijos puedan ir a la escuela, puedan tener servicios médicos y puedan sobrevivir. Es decir, servicios básicos que en realidad debería proveer el Estado, sobre todo la educación y la salud, pero que no lo hace porque el Estado está totalmente cooptado con este pacto de corruptos, lo que lo convierte en ineficiente. Se calcula en algunos casos hasta el 40% del presupuesto que se puede ir a las bolsas de los políticos, de los contratistas del Estado y de otros actores ahí que están como buitres alrededor del presupuesto cada año. Jaime, otra pregunta, voy a preguntarte, muy interesante lo que estás planteando. El triunfo de Bernardo Arévalo, ¿qué significaría eso con todo lo que tú estás planteando, con todo lo que tú has puesto? Mira, es una pregunta para reflexionarla realmente, porque significa, en primer lugar, un hito histórico, ¿no? En un país que en el 54 fue prácticamente invadido por una fuerza mercenaria apoyada por la CIA, esto es conocido, no es ideología, esto es la academia seria ya no lo duda, e inclusive novelistas liberales y de derecha, diría yo políticamente, como Mario Vargas Llosa lo sostienen. Es tan exagerado el anticomunismo y toda esa farsa que se hizo para invadir el país, que hasta Mario Vargas Llosa escribió una novela que se llama Tiempos Recios, donde plantea que no, el gobierno de Armes no era comunista, era una conspiración de la United Fruit Company. Y bueno, entonces este país
digamos, desde este 54, en que se asentó una cultura anticomunista, donde, y cuando te digo anticomunista, no es solo persecución de los comunistas, porque el anticomunismo guatemalteco tiene una visión globalista. Primero, piensan que existe una conspiración internacional. Antes era fácil verla porque decía que era la Unión Soviética y sus satélites decían Cuba y etcétera. Ahora es una conspiración manejada por el Foro de Sao Paulo, por las Naciones Unidas, por la Internacional Socialista, esa creencia, ¿no?, de que están tratando de apoderarse del país, y ya no usan tanto el término comunista, aunque lo siguen usando, sino el término terrorista, ¿no? Y el problema, tal como fue en el 54, ya ha pasado a ser una cultura prácticamente dominante, muy perversa. Aquello que se identifica ser opositor a este sistema en que se combina la censura, la represión y la corrupción, es considerado terrorista o comunista. Ese es el anticomunismo. O sea, todos los meten en un mismo saco, y a estos se ha venido a unar la labor de Zappa, de muchas iglesias evangélicas fundamentalistas, ¿verdad?, que están también predicando para defender el sistema anticomunista y para decir que es designios del Padre eterno, ¿verdad?, que así debe ser, y el que se opone a eso es satánico. Entonces, ¿qué significa? Bueno, yo creo que habría que pensar a nivel simbólico, y el simbolismo tiene también su importancia, que Bernardo Arévalo de León, el candidato del Movimiento Semilla, es hijo del expresidente de Guatemala, el doctor Juan José Arévalo Bermejo, que fue presidente después de la Revolución de 1944, que derrocó a la dictadura del general Ubico y convocó a unas elecciones libres por primera vez en el país, y se hizo esa revolución en un proceso que se llamó la Primavera Democrática, es decir, el gobierno de Arévalo y después lo que pudo gobernar Arbenz antes que lo votaran. Entonces, que ahora venga un candidato que es hijo de este presidente, o expresidente, perdón, Juan José Arévalo, y que pueda llegar al poder por una elección, es algo muy simbólico y sensacional, diría yo. Como su padre, Bernardo Arévalo es un intelectual, es un doctor en sociología, su padre era doctor en filosofía, han sido académicos antes que políticos, y tienen una preparación, bueno, el doctor Arévalo es uno de los grandes filósofos del continente, con una obra escrita, pero aparte de eso, pues llegó a ser presidente, y durante su mandato se construyó esa institucionalidad que todavía va quedando algo, porque la han ido destruyendo, y sobre todo en los últimos años, el Seguro Social, la Universidad de San Carlos, la educación, las escuelas que llamaban tipo federación, la cultura, la fundación de muchos elencos culturales, ¿no?, la Sinfónica Nacional y todo eso, el teatro, el ballet, todo. Entonces, Arévalo, el presidente, el papá de Bernardo, tenía una visión muy clara de que la educación era importantísimo, pero no solo la educación a nivel, digamos, superestructural, sino también tenía que haber leyes que protegieran a los trabajadores. Y por eso, durante el gobierno de Juan José Arévalo, se logra tener un primer código del trabajo, que es una cosa histórica, ¿no? En un país donde la clase trabajadora estaba totalmente desprotegida, el gobierno de Arévalo lo consiguió, un presidente que en esa época se declaró socialista, digamos. Eso fue una cosa así tremenda para un país tan conservador y tan anticomunista, como digo. El expresidente Arévalo, él dijo que era socialista espiritual, porque había que rescatar a la sociedad. Entonces, el desarrollo de su hijo ahora, y que pueda llegar a ser el presidente, y que él lleve digamos, legado de su padre, simbólicamente tiene una importancia grande, ¿no? Y por otro lado, de que sea un partido que lo podemos considerar de izquierda, centro-izquierda, ellos mismos, y el mismo Bernardo se considera socialdemócrata, es también un parteaguas en un país donde las derechas y la extrema derecha se han disputado el poder en los últimos años. Entonces,
hay una gran diferencia en esto. Para la región significaría muchísimo ahí el triunfo de Bernardo Arévalo, lo que tú estás diciendo. Ahora, de esto de lo que está pasando en el mundo, o sea, los movimientos y las nuevas formas de la geopolítica en general. Para Estados Unidos esto le significaría también un golpe de una u otra forma. ¿Cómo lo ves tú? Mira, el imperio siempre es el imperio, como dicen, pero estamos en una coyuntura muy especial ahora. No es el 54, ¿verdad? No es el 44. Bernardo Arévalo llega a un país totalmente diferente al que le tocó gobernar su padre, ¿no? Que tuvo un enfrentamiento frontal con los Estados Unidos todo el tiempo. El mismo Arévalo declaró non grato a un embajador de Estados Unidos. Le hicieron además una cantidad de atentados, intentos de golpe, pero que fue defendido por su ministro de la Defensa, que era el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, ¿no? Lo que pasa es que Guatemala tiene un estado que ya no podemos llamar ni fallido, ¿no? Sino casi destruida sus instituciones por la corrupción. Pero es que esto de la corrupción no es solo una cantaleta, ¿no? Es una realidad que hace que el bloque histórico de poder ahí, que está ahora, ¿no? Tiene en el Estado la gallina de los huevos de oro, es la fuente de la riqueza y no lo quieren soltar. Entonces, esas estructuras de corrupción han llevado, digamos, a que las instituciones no funcionen, la salud pública, los hospitales, no hay medicinas, las medicinas son un negocio, no hay escuelas, la educación es un negocio, etcétera, ¿no? Entonces, por otro lado, Guatemala es un país de tránsito del narcotráfico. Y para los Estados Unidos, esa Guatemala, país de tránsito, por un lado de drogas, y por otro lado exportadora de pobres, no le conviene. Y aquí no se trata de amigos, sino de intereses, ¿no? Entonces, dependiendo también de quién gobierne, está la Casa Blanca, ¿no? Porque puede haber una versión de más a la derecha y a veces a la extrema derecha como Trump, y una versión, digamos, más democrática, digamos, por decirlo, como puede ser Obama o Biden, ¿no? Pero lo interesante para la Casa Blanca es los intereses de los Estados Unidos, ¿verdad? No otras cosas, ¿verdad? Eso ha sido así en Centroamérica y ha sido así y es así en todo el mundo. Esto significa que un país que le está exportando demasiados pobres es un país que no les conviene. Por eso fue el proyecto de muro que hizo Trump, ¿verdad? Y por otro lado, también en la cuestión del narcotráfico y país de paso, ¿no? Entonces, el partido Semilla y Bernardo, me parece a mí que tienen un programa de gobierno que él llama de 8 semillas, en la cual la lucha con la corrupción es lo fundamental para rescatar ese Estado que está en una situación de destrozo, de destrucción institucional, de no funcionamiento y de enriquecimiento ilícito por este pacto de corruptos. Entonces, en ese sentido, y recordando un poco las palabras del comisionado entonces colombiano en Guatemala contra la corrupción, Iván Velázquez, que ahora es ministro de Defensa en Colombia, decía que la corrupción no tenía ideología, no, porque desde el principio la lucha para la corrupción también se metió en ese saco del anticomunismo. Los que luchan contra la corrupción son terroristas, etcétera, ¿no? Entonces, esa lucha contra la corrupción es algo que implica también la reconstrucción o casi construcción del principio democrático, donde todos los guatemaltecos decentes podrían tener lugar para reconstruir e impedir que este Estado se siga deteriorando aún más y que la democracia realmente desaparezca y sea sustituida por una dictadura judicial y autoritaria, ¿no? Entonces te digo, habrá que ver después si el gobierno gana, cómo va a ser su comportamiento a nivel latinoamericano global, ¿no? Pero yo creo que en principio lo fundamental es lo que pueda hacer en el interior de Guatemala, y ahí la confrontación es contra estos grupos corruptos que están impregnando el Estado y usando el Estado para enriquecerse ilícitamente. No sé si
Sí, contexto. bueno, esperaremos con ansia el 20 de agosto, y esperar los resultados y de esperar de tenerte acá y ojalá que sea un triunfo para el pueblo, digamos, un triunfo y la lucha contra la corrupción y todo lo que, el narcotráfico y todo lo que actúa después. Nos quedan 2 minutos, querido Jaime. Eh, tus últimas Sí, palabras. no, mira, yo diría nada más esto, ¿no? Que Guatemala está en un dilema ahora tremendo. Una oportunidad de entrar realmente a la modernidad, de dejar ese pasado oprobioso de represión y de corrupción, o una continuidad de lo mismo, porque la contendiente de Bernardo Arévalo es Sandra Torres, que de socialdemócrata en el papel de hace 10 o 12 años, ahora es la más conservadora de los conservadores, tiene el mismo discurso del pacto de corruptos, es homofoba, es creyente enorme en la familia, en Dios y todo esto. O sea, no, ya no es la secularización del Estado. Bernardo Arévalo, él nunca ha dicho que va a perseguir a nadie religiosamente, nadie, es la libertad de conciencia, pero te digo, es una oportunidad ahorita, con el agregado de que la cuestión, aún ganando Bernardo Arévalo y Sevilla, no va a ser fácil, porque el Congreso está en poder de esos grupos todavía, y también el Ministerio Público con esa fiscal general que ha sido señalada por los mismos Estados Unidos como corrupta y un enemigo para la democracia. Entonces esperemos que el 20 de agosto pueda haber ese triunfo popular que de alguna manera cambiaría el escenario de una manera bastante dramática, digamos, pero positiva en este caso. Esperemos. Esperamos que sí sea, querido Jaime. Bueno, tenemos que despedirnos. Un gusto tenerte acá. Gracias, Oscar. Gracias, Jaime. Y a todos ustedes un caluroso abrazo fraternal de mi parte y nos vemos hasta la próxima. Chaito.